Esta vez un mundial que organizan 3 países. Pero más allá de los intereses deportivos, hay intereses geopolíticos, económicos y de popularidad detrás del evento más importante del planeta. A lo largo de la historia, el deporte y los espectáculos masivos han sido utilizados por políticos para mejorar su imagen, mantener regímenes y hasta para aceitar maquinarias políticas. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Una de las fiestas que personalmente más me gustan. Fiesta digo, un evento maravilloso porque el mundo se paraliza. Miren, en el caso de Colombia, estamos en plena campaña presidencial. Estados Unidos en semejante enredo en el que está el presidente Trump. El mundo en semejante enredo, guerras, disputas comerciales y el largo etcétera. México, pues con todas sus dificultades, pero no, nada de eso parece importarle a un mundo que ahora va a estar detrás de un balón. Ese balón está haciendo que Irán pueda viajar a Estados Unidos, que llegue un equipo de un país con el que están en guerra a jugar allá. Y sí, el mundo está paralizado viendo todos los partidos, el de su selección y el de todos. Todo el mundo, incluso hay gente que dice que cuando no tiene su selección en el mundial se lo disfruta más porque sufre menos. Ese es un dicho de fanáticos de fútbol. Pero Teresita, el mundial de fútbol en esta oportunidad tiene muchas particularidades. La primera que usted menciona, la de Irán. No van a viajar, están en México, van a sus partidos que tienen previstos en la primera ronda en medio de una tensión enorme. A un árbitro de Somalia no lo dejaron entrar por temas de restricciones de visa, migratorios. Es decir, hay mucha tensión. De todas maneras, el tema, sobre todo en Estados Unidos, es complejo. Y a uno de los jugadores de Sudáfrica le han puesto también muchos problemas. Y es que es complejo en Estados Unidos. Pero ahí viene lo interesante que tiene el largo y ancho este mundial, porque por un lado es difícil la logística, y es que son 3 países. Sí. Por otro lado, el que sean 3 países, México ha salido como al rescate, por decirlo de alguna manera, de todos estos que se les dificulta la vida en Estados Unidos. Sí, estamos hablando de 3 países con realidades muy distintas. Si uno mira al presidente Trump, claro, organiza una fiesta masiva donde va a haber mucho visitante, pero en un deporte que no es el más masivo en Estados Unidos y que lo podría salvar de los torbellinos políticos en los que está en otras circunstancias. Pues, si fuera el Super Bowl o ¿cómo se llama? Lo del béisbol, las grandes ligas, la gran final del béisbol o del básquetbol, pero es el soccer, que le va muy bien, pero no es tan masivo como los deportes americanos tradicionales. No, y además es fuerte, sí, en Estados Unidos, pero con las poblaciones migrantes, que no son necesariamente las que más les gusta al presidente Trump, o el presidente Trump a las que más defiende o quiere o decir, lo estoy haciendo por ellos, no. Es un presidente que hubiera podido sacarle más réditos políticos al mundial, pero lo está volviendo como de él, y no del pueblo, no de la gente, no de algo que pueda unir un país que tiene tanta migración y tanta gente distinta. Sí, y ahí hay otro tema. Él como todo lo quiere dominar, eso no es ninguna novedad, no es ni una crítica, no es algo subjetivo, es de verdad. También quiso dominar a la FIFA. De hecho, la FIFA le dio un premio de paz y el señor Infantino, el presidente de la FIFA, lo premió a Trump. Es decir, pareciera que la FIFA girara en torno a Donald Trump, pero no sé qué tanto rédito le pueda sacar a eso. Más allá de, digamos, del comercial, políticamente no le veo. Yo no sé mucho exactamente el señor Infantino, más allá de ser el director de la FIFA, qué hace de día a día. Hacer plata, es lo que hace la FIFA. Pero sé que se ha vuelto, como dicen, el nuevo mejor amigo del presidente Trump. Y no solamente con el premio de la paz que se lo dio, no se sienta mal porque no le dieron el Nobel, yo le doy el mío y lo creo para usted, porque usted se lo merece, sino también en lo que ha sido la logística y la planeación de este mundial, desde los estadios, el precio de las boletas, van de la mano en muchos temas. Claro, y ahí dicen, no es un mundial del pueblo, no es un mundial de la gente. Claro, se ve masivamente en televisión, pero ir a un partido es imposible y hablan de precios enormes. Y han hecho, yo tampoco soy experto, pero hablaba el otro día con Javier Hernández, Teresita, para seguir con la onda de que todo juega con los intereses comerciales de quienes organizan, que se inventaron, y dicen se ingeniaron normas para que haya, por ejemplo, lo que llaman un cooling break, una pausa de hidratación, para meter comerciales.
como una especie de pausas en la mitad del partido, no el primero y segundo tiempo. El famoso medio tiempo lo van a volver un show parecido al del Super Bowl. Es decir, estamos viendo una utilización, pues, que además es lógico, ¿no? Para sacarle plata por donde sea el Mundial de Fútbol. Es que hay mucha plata detrás de esto. Esas pausas de hidratación creo que son 3 minutos en la mitad de los tiempos, sí, como tú dices, y ahí le van a sacar plata a las boletas. En algún sitio decían que normalmente, si uno cogía el Mundial de Qatar y el de Rusia, suma el número de boletas para los cuales la FIFA recibió solicitudes, porque ellos administran el tema, sí, fueron más o menos 50 millones. En este son 500 millones, en uno solo. Y no le quiero decir los precios. Le tengo un dato que ni siquiera es de precio de una boleta. Si usted consiguió boleta carísima para ver el partido Colombia-Portugal, que entiendo, según la FIFA, es el más apetecido en materia de boletas, al menos en la primera ronda, que es en Miami. Si usted quiere ir al partido y tiene carro, y quiere ir en el carro, si quiere ya conseguir parqueadero, tiene que pagar $1,800 por el parqueadero. Sí, y creo que hay otros que cobran $900 por el transporte para llegar después al estadio, desde donde sea que se bajen del bus, del parqueadero o lo que sea. Los transportes ya al estadio van a estar regulados por ellos y cobran una fortuna. Y es que hay un montón de plata, Juan Roberto. El de Qatar costó, y obviamente dejó plata, cerca de 220 billones, con B larga, 220.000 millones de dólares. Ese ha sido el más caro. El de Rusia fueron 18.000 millones. Es decir, la diferencia con Qatar fue toda porque Qatar le metió construcción de estadios, aire acondicionado a los estadios, le metió todo. Pero todavía no hay cifras, pero dicen que va a ser el más caro de la historia. Sí, y ahí súmele otro elemento, y es uno que es muy complejo de entender, Teresita, y es que cambiaron algunas reglas del fútbol. Repito, yo no soy experto para el tema del VAR y el largo etcétera. Y al final del camino la idea es que siempre alguien dirá, pues esto es como la ley de la evolución de las especies de Darwin, pues prevalecen los que son más poderosos, pero al final del camino todo lo cuadran para que queden los mismos de siempre. Alguien dirá, sí, pero ¿usted qué quiere? ¿Que gane Irán o que gane Sudáfrica? No, pero la FIFA tiene un poder gigante, incluso para cuadrar las cosas y en términos de cartas, las manos de las cartas. Sí, desde dónde se quedan, dónde se hospedan, cómo entrenan, en qué situación llegan al partido, hasta en el propio partido, cómo son el clima, la hora de juego, todo son cosas que van sumando y sumando para llegar a un resultado. ¿Por qué es tan poderosa la FIFA? Y se lo pregunto porque hoy muchos dicen que es más poderosa que la ONU, que la Unión Europea, que cualquiera de estos organismos multilaterales. La FIFA tiene además países que no están en la ONU, pero sí están en la FIFA, eso sí. Como el Vaticano. El Vaticano tiene su propio equipo de fútbol y juega ciertos torneos en Italia por medio de la FIFA, pero el Vaticano no está en la ONU. Entonces es muy poderosa, nace a principios del siglo XX y nace realmente con países fuera de Europa que querían sentarse a jugar. Ahí fueron clave, por ejemplo, los uruguayos, y por eso el primer mundial fue en Uruguay. En el 1930. En buscar cómo afiliarse para jugar y poder competir contra los grandes que eran, y ahí no nació la FIFA, a pesar de que eran los grandes, como Inglaterra, que a finales del siglo XIX era importantísimo, o países como Portugal, los de la península ibérica, Portugal, España y algo en Francia, Italia. Estamos hablando además de un poder que empezó a generar una relación indisoluble con la política, y casi desde el mismo momento en que se crea la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Viene la Segunda Guerra Mundial, vienen después dictaduras, y en todo momento el fútbol y la FIFA ahí listos. Es más, en ese primer mundial de Uruguay no fueron muchos europeos, dijeron, país de por allá, Sudamérica, no vamos a ir. Pero la FIFA los apoyó, se hizo el mundial, y los europeos después de eso dijeron, pues vamos a los mundiales. Vieron el éxito de ese primer mundial, chiquito, lo que fuera, y dijeron, pues sí, nos va a tocar eso, pero entonces vamos a cooptarlos. Y cooptaron la FIFA y cooptaron los mundiales. ¡Qué barbaridad! Y la plata del fútbol, mucha de esa se mueve en Europa. Sí, y ahí viene un gran tema, y es... bueno, aquí han pasado cosas y uno lo ha visto, lo que pasó en lo que usted dice, en el Mundial de Rusia con las boletas, lo que ha pasado en tantos mundiales con el tema de la boletería, que incluso hay un FIFA Gate y hay una cantidad de expresidentes de federaciones
que hacen parte de la FIFA, federaciones nacionales de fútbol, presos. Y se volvió un escándalo, lo que demuestra el poder. Bueno, el Mundial de Brasil fue grotesco, lo que pasó con las boletas. Cayó hasta un presidente de la Federación de Colombia, que después se volvió garganta profunda en ese escándalo y metió preso a medio mundo. Hasta Blatter terminó, el anterior presidente de la FIFA. Estamos hablando de un poder gigantesco, pero no pareciera tener un solo dueño. Esa es como la impresión que uno tiene. Es como un conglomerado. Cuando vino el escándalo de Blatter y de la FIFA, Sí, 2014, en Suiza, que es donde están las oficinas grandes de la FIFA, sacaron a mucha gente y empezaron a cambiar a todos, empezando por crear una oficina para el control de la corrupción y la transparencia en el fútbol. Sí. Y cuenta la historia que le pidieron a varios abogados a lo largo y ancho del planeta y que fueron muy pocos los que aceptaron trabajar con la FIFA. Es decir, ahí hay muchos problemas y muchos líos con ese del FIFA Gate que no sé si se habrán solucionado del todo, Juan Roberto. Hay por estos días una cantidad de documentales. Hay uno muy bueno sobre el Mundial que gana Brasil en México en 1970 y cómo la dictadura de Brasil en esa época utilizó la imagen de ese Brasil de ensueño y al más grande jugador de toda la historia, pues dirán los argentinos que no, que es Pelé, lo utilizó como parte de su estrategia para reencauchar esa dictadura. Sí, y lo mismo hizo después Argentina. En el Argentina 78. le aprendió y en el 78 hizo exactamente lo mismo. Vender un país en el sur con las montañas con nieve, el país bonito, el país de la carne, el tango, en un mundial que pretendía limpiar de alguna manera, lavar la imagen de la dictadura que también era terrible en ese momento. Y cada uno limpiando a su manera con el fútbol. Teresita, el presidente Trump hoy está pasando por una turbulencia gigante. ¿Qué tanto puede ser como una especie de anestesia este mundial para los líos que hoy tiene el presidente de los Estados Unidos de cara además a las elecciones primarias? El tema de utilizar el deporte para ganar legitimidad, ganar popularidad, no es nuevo. Porque voy a decir una frase que se inventaron los romanos hace 2000 años. A la gente hay que darle pan y circo. La receta sigue idéntica, ¿no? Es igualita. Entonces hay que ver qué tan circo se convierte este mundial para el presidente Trump en Estados Unidos. Qué tanto es el circo que él necesita para que la gente no piense en Irán, para que la gente no diga estamos en una inflación muy alta, sino que diga nos llegó plata, llegó gente a los hoteles, hay más trabajo, llegaron gente a los restaurantes, se movió el comercio porque el turista va a Estados Unidos y compra en la droguería, compra en los almacenes, compra en el mercado. Entonces hay que ver al final del mundial qué tanto el circo favorece a un presidente que está muy desgastado por lo de Irán, pero que tiene otro circo también y son sus 80 años y los 250 años después de Estados Unidos este verano. Para digamos un país como México, que también tiene una cantidad enorme de líos como los tenemos acá, ¿qué tanto le puede servir? Ese país es más futbolero incluso que Estados Unidos. Ese sí es futbolero de verdad. Y ahí, Juan Roberto, la sede de Colombia, Guadalajara. Guadalajara es una de las ciudades que más se ha transformado para el Mundial, porque Guadalajara hace 3 meses es la capital de uno de los grandes carteles, Jalisco Nueva Generación. Y han transformado la ciudad, le han invertido en iluminación, en policías, en fuerzas para que la ciudad sea segura y la gente vea un México distinto. También están haciendo un trabajo importante. ¿Canadá sí no pareciera tener una dificultad gigante? ¿Como que pueda dormir con el Mundial? No. No, y tampoco son muy futboleros. No. Entonces ahí pasarán. El hockey. Ese es el deporte de ellos. Sí, el fútbol parece que no. Teresita, a lo largo de la historia, así como en las dictaduras, ¿en qué otro momento de la historia el deporte ha sido utilizado políticamente como ahora? Pues en los Olímpicos. Sin ir muy lejos, 1980 vio los Olímpicos hechos por Rusia, la Unión Soviética, a lo cual el presidente Carter dijo, yo no participo. El boicot. Y hubo un boicot de 80 países que no fueron. Eventualmente algunos europeos dijeron, pueden competir mis ciudadanos, pero bajo la bandera olímpica y no la mía, como para que hubiera juegos, pero no banderas. Luego, en Los Ángeles, 4 años después, los soviéticos se vengaron y dijeron, no vamos a ir, no vamos a ir a Los Ángeles. Y los 14 países en ese momento detrás del muro de la cortina de hierro decidieron no ir y no participar y crearon sus propios juegos, los Juegos de la Amistad,
Ahí que se perdió, mucha gente, me acuerdo, hablaba de la gimnasia olímpica, que a todo el mundo le gustaba ver a las rusas, a las soviéticas competir en gimnasia olímpica. Pero lo han utilizado para mandar mensajes políticos. En los Olímpicos del 68, que también fueron en México, Sí. hubo un momento en que unos atletas norteamericanos le ganaron primer y tercer puesto, y en el momento del himno no subieron la cara, sino subieron un puño negro. Sí. Y eso era un mensaje a la población afrodescendiente de Estados Unidos diciendo estamos con ustedes y vamos a seguir peleando. Era la época de... Los derechos civiles, las Exacto, panteras negras, exactamente, de Martin Luther King, de todo eso. Entonces, ahí también los descalificaron. Los americanos los retiraron del equipo olímpico y no volvieron a competir, pero mandaron su mensaje. Bueno, después hubo los de Múnich, que fue cuando el secuestro de los atletas israelíes. Por parte de la OLP, que estaba mandando el mensaje que reconozcamos a Palestina. Y tal vez yo creo que de los más famosos... Mataron, terminaron muertos. Sí, de los más famosos olímpicos, los de Hitler. Los de donde le ganó Jesse Owens, dejándolo en ridículo con el tema de la supremacía aria. Sí, porque él era afrodescendiente y corrió más rápido que todo en unos tenis totalmente desgastados. Los alemanes tenían tenis nuevos, de tecnologías nuevas para el deporte. Y Hitler había contratado a una señora, Leni Riefenstahl, que le hiciera una película que se llamaba Olimpia, mostrando las grandezas de la raza aria y de los arios en el deporte. Y ella fue fascinada con Jesse Owens. Y uno ve la película y por eso es que tenemos tanto video de Jesse Owens. Me quedo con la frase de hace ¿cuánto? Más de 2000 años de los romanos al pueblo. Pan y circo. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.